déjame probar de tu amor tan grande y déjame beber de tu pasión. Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este día, por un día más, porque cada día sale el sol y nos alumbra y cada día es una bendición el poder estar en la presencia de Dios. Y hoy es una bendición el poder estar en esta noche en la presencia de nuestro Dios. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por este momento, por esta oportunidad tan bonita en el cual podemos escuchar y predicar su palabra. Señor y Padre Celestial, te doy gracias, Dios, por este día, por esta oportunidad, por mis hermanos que se están conectando, por los que están conectados, Señor, por aquellos que están dispuestos a recibir hoy tu palabra, Señor. Padre, en tu presencia coloco esta noche, Señor, coloco cada oyente, Señor, cada mente, Señor, que tú seas trayendo sabiduría, entendimiento y revelación para poder conocer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias, Señor. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1. Yo le coloqué un tema, la importancia de conocer, de escudriñar las escrituras, porque uno habla por experiencia y de acuerdo a la palabra. Cada vez que yo me siento y saco un tema y escudriño, aprendo mucho, y esa es la idea, que todos escudriñemos la palabra y que aprendamos y cada día podamos tener la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón para poder predicarla. Amén. Leo la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Paso al 3. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre en nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Bueno, hasta ahí.
Miraba yo cuando escudriñaba esta palabra y, y me gozaba en esta palabra porque yo decía, cuando yo leo las escrituras, cuando yo aprendo, estoy teniendo un encuentro con Dios, porque estoy teniendo conocimiento del reino, de las escrituras, de la palabra de Dios. Estoy teniendo ese encuentro y cuando yo tengo ese encuentro con Dios, encuentro que dice que es un encuentro que desafía la incredulidad, que trae gozo, nos apropiamos también de la victoria. Mire, eso trae. Dice que trae también poder, cambio. Dice que la incredulidad desaparece, el miedo se convierte en valor, la incertidumbre en paz, la tristeza en gozo, la debilidad en poder. Todo esto hay cuando nosotros tenemos un encuentro con nuestro Señor, cuando en nosotros hay un conocimiento, cuando nosotros nos deleitamos escudriñando la palabra del Señor. Allá es donde tenemos que llegar. La importancia de leer las Escrituras. Dice Pablo, apóstol ¿de quién? De Jesucristo, por la voluntad de Dios. Vea, el apóstol, yo miraba que el apóstol Pablo fue un verdadero apóstol. Ese encuentro que tuvo personalmente con Dios, porque él sí tuvo un encuentro personalmente con el Señor Jesucristo, cara a cara. Nosotros lo conocemos por medio de la palabra, por medio de la fe nosotros conocemos a Jesucristo, pero el apóstol Pablo tenía un encuentro personal porque estaban cara a cara y hablaban con el Maestro. Nosotros le conocemos por la fe, por las Escrituras, porque hemos escuchado y hemos visto y somos testigos del poder de Dios. Miraba también que el apóstol fue escogido y enviado por el Señor. Hoy nosotros también, el Señor Jesús nos ha escogido, el Santo Dios nos ha escogido. ¿Para qué? Para que nosotros también seamos testigos de su palabra, porque Pablo fue un apóstol y un apóstol tiene conocimiento, porque por eso los preparó nuestro Señor Jesucristo durante un buen tiempo. Y en ese tiempo ellos aprovecharon y aprendieron muchas cosas y por eso fue que ellos se hicieron tan fuertes. Y ellos no le temían a nada. ¿Por qué? Porque ellos tenían el conocimiento del reino, tenían el conocimiento de las Escrituras, de la palabra, de lo que nuestro Dios les enseñaba. Así mismo nosotros tenemos que tener el conocimiento de las Escrituras, porque venga lo que venga, si está lloviendo, si está haciendo sol, en tiempos buenos, en tiempos malos, siempre tenemos que estar buscando de la presencia de nuestro Dios. Dice, por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo le busquemos. La voluntad de Dios es que tú y yo escudriñemos. La voluntad de Dios es que aprendamos y salgamos adelante, sea cual sea la necesidad. Cuando uno tiene el conocimiento del reino, ese encuentro que tuvo el apóstol Pablo, y yo lo miraba ahí en Colosenses, que dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, siempre orando. Yo decía, es porque él amaba realmente a Dios, a Jesús. Él lo amaba y cada día le conocía. Hermanos, si tú y yo escudriñamos, si tú y yo estamos en la presencia de Dios y entendemos lo que es el reino de Dios y lo que son las Escrituras, vamos a estar enamorados de Dios. De lo contrario no va a pasar. ¿Cómo me lleno yo de fe? Por el conocimiento de las Escrituras. ¿Cómo yo aprendo que si tal hermano, tal apóstol, Dios lo utilizaba? El apóstol Pedro, que solamente con la sombra, pero porque él tenía una coinonía con el Espíritu Santo, con Dios. Y así mismo nosotros, si nos empapamos de Dios, de las Escrituras, si estamos orando, si estamos conociendo todos los preceptos, mandamientos, estatutos, decretos, también vamos a ser usados por el Espíritu de Dios. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Él siempre estaba orando por su pueblo, por sus discípulos, por su gente, por su nación. Él siempre estaba orando. Eso pasa cuando una persona está enamorada de Dios.
Siempre estamos hablando, si vamos en el bus estamos hablando de las escrituras. Yo soy una que cuando yo estoy vendiendo y me dan la oportunidad, predico la palabra de Dios. Si yo voy en un bus, predico la palabra de Dios. ¿Qué día me pasó algo tan bonito? Llegué a hacer unas compras y cuando yo llegué a hacer unas compras, la señorita que me estaba atendiendo tenía un dolor de cabeza tan grande, una migraña, y le dije, ¿usted cree en Dios? Dijo, sí, claro. Le dije, entonces vamos a orar. Y por ahí empezamos a orar. Y yo empecé a decir, Padre, que antes de que yo termine de salir de este negocio, ella va a estar sana. Y empecé, oré por ella. Y cuando terminé de orar y seguí comprando, ya empecé a pedir lo que yo necesitaba. La gloria sea para Dios. Le dije, ¿cómo se siente? Dijo, uy, no, mucho mejor. Y cuando me fui, le dije, ¿cómo se siente? Dijo, totalmente bien. La gloria es para nuestro Dios. Entonces tenemos esa oportunidad de testificar del poder de Dios, de que hay un Dios sanador y que por medio de nosotros el Espíritu Santo actúa. Entonces, ¿sí ve? Entonces siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. Eso era el apóstol Pablo, un testigo de nuestro Señor Jesucristo. Él había sido escogido por nuestro Señor Jesús. Nosotros también somos escogidos por el Maestro. ¿Para qué? Para salvación, para predicar la palabra de Dios, para exponer su mensaje. Así como el apóstol tuvo un encuentro con Jesús, así mismo nosotros tenemos que tener un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Nuestro pensamiento va a cambiar, nuestra mirada va a cambiar, nuestro caminar va a cambiar, nuestras actuaciones van a cambiar. Todo va a cambiar en nosotros hasta nuestra semejanza, porque ya tenemos el resplandor de Cristo. Eso es lo que pasa cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios. Dice que vemos que el apóstol Pablo fue un hombre extraordinario. Dice, pero os ruego porque él siempre estaba orando por cada uno de nosotros. Allá en 1 de Corintios 9:1 dice que nosotros somos la obra del Señor. Nosotros somos la obra del Señor. Qué bonito que estamos en las manos de Dios, estamos en el pensamiento de Dios, porque somos su obra. Y también dice allá en Hechos 10:41, dice que por la fe y por la palabra nosotros somos hechura de Él y vamos a salir adelante porque fuimos escogidos por Él. El apóstol Pablo siempre estaba orando porque amaba a su pueblo. Asimismo que nosotros estemos orando por los que están en las montañas, por los que están en las calles. Nosotros dormimos muy bien. ¿Cuántos niños están en la calle con frío? Y yo siempre le digo al Espíritu Santo, permíteme el medio, cómo ayudar a los ancianos, cómo ayudar, Espíritu Santo, o en la intercesión. Pero también en la intercesión es muy bueno uno ayudar, pero también en la parte laboral también es muy importante orar. El apóstol dice que oraba porque cuando uno ora desarrolla 3 pasos importantes. La revelación. ¿Cómo viene la revelación? Por medio de las escrituras, iglesia. Por ahí es que viene la revelación. No espere que Dios vaya a hacer esto. No. Viene, dice que por el conocimiento y la sabiduría. Yo miraba y decía, Ligia, ahí tiene que aprender 3 pasos para desarrollar la revelación, el conocimiento y la sabiduría. Pero ¿cómo viene la revelación? A través de la palabra. El conocimiento y la sabiduría viene por medio de las escrituras. Y yo miraba cuántos libros escribió, cuántas cartas escribió el apóstol Pablo, y que cada carta tiene un significado. Y yo decía, wow, qué bonito, Dios mío. Dice, mire, dice el verso 5, dice, habla de una esperanza que está guardada
Hay una esperanza que está guardada y que está escrita allá en la Biblia. Y cuando yo decía hay una esperanza, venga, ¿cuál es esa esperanza? Yo lo miraba allá en Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 9. Yo quiero que usted tome su Biblia y vamos a mirar Primera de Tesalonicenses, bendito Dios, 5 del 1 al 9. Mire la esperanza que está guardada para cada uno de nosotros. 5, 1 al 9. Esta esperanza está guardada. Yo decía, miren esto tan lindo, Dios Todopoderoso. Dice, esta es la esperanza que está guardada para cada uno. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Yo decía, la esperanza que está guardada es la salvación para cada uno de nosotros, la salvación para cada uno de nosotros. Qué bonito, Dios Todopoderoso. Es esa esperanza que tenemos para nosotros podernos edificar, para nosotros podernos levantar, la salvación. Vean, no todo el mundo, no todo el mundo la recibe. Alégrate porque hoy estás recibiendo esa esperanza guardada que hay para aquellos que están dispuestos a recibir ese mensaje de salvación. Pero yo decía, esa esperanza guardada está para todos aquellos que están en este momento recibiendo, que están llevando, recogiendo ese fruto, porque no todo el mundo va a recibir esa esperanza, esa salvación, porque hay gente que no está dispuesto a guardar esa salvación, a recibir ese mensaje de la salvación, y hay gente que no entiende cuál es esa esperanza. Hoy tú y yo somos privilegiados, porque sabemos cuál es esa esperanza que nos está aguardada. Bendito Dios de los cielos. Gracias, Señor. Dice, yo decía, el que entendió, entendió y lleva fruto, y el que entendió crece, y el que entendió empieza a escudriñar las palabras de Dios, y el que entiende las escrituras sabe que hay un Dios grande, poderoso, que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y para darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Pero mire lo que dice en el verso 7 en Primera de Tesalonicenses 5, dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, ¿quiénes somos del día? Los que estamos recibiendo la palabra de Dios, los que tenemos el conocimiento de la revelación de la palabra, los que han recibido revelación, conocimiento y sabiduría, y que si no la tiene, dice las Escrituras, pídala a Dios, el cual la dará a cada uno de vosotros, dice. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. ¿Sí ve? Vea, todos los que somos del día. ¿Y cómo uno adquiere la fe? A través de las Escrituras, a través del diario vivir, a través de las pruebas. No importa que vengan las pruebas, porque a través de las pruebas nosotros nos hacemos más fuertes. A través de la Escritura nosotros nos hacemos más fuertes. A través del conocimiento nosotros nos hacemos más fuertes. Por eso es importante leer la palabra de Dios. El apóstol dice que nos enseña la visión del futuro. Mire, cuando yo leo allá la carta en Primera Tesalonicenses, el apóstol nos enseña de la visión. ¿Sabe cuántos libros escribió el apóstol Pablo? 13 libros. Y yo decía, wow, hombre inteligente, aparte de que amaba a Dios, aparte de que predicaba, salía y hacía tantas cosas, era un hombre que le dedicaba tiempo a la Escritura.
Y yo me he propuesto un poco, no digo que mucho, pero me he propuesto cada día a sacarle el jugo a las escrituras, a la palabra de Dios, porque cuando yo leo la palabra de Dios, yo aprendo bastante. Y eso es lo que yo estaba mirando. 13 libros. Mire, entre esos libros escribió Primera de Tesalonicenses. ¿Qué enseña Primera de Tesalonicenses? Dice que enseña la visión de nuestro futuro, hablando del regreso de Cristo. De eso se trata Primera de Tesalonicenses. Y Segunda de Tesalonicenses dice que Pablo comparte más acerca de nuestro futuro y el futuro del mundo. Cuando Jesús regrese, está hablando eso, la Segunda de Tesalonicenses. Miren lo que significa primer libro de Corintios, primera carta de Corintios. Dice que Pablo señala los tipos de pecado de las iglesias y de los cristianos que pueden caer, las personas que pueden caer. Y en Primera de Corintios él lo está enseñando. Si ve que cada libro, cada carta tiene un propósito, no era escribir por escribir. Y yo me he dado a la tarea de que yo tengo que leer todas estas 13 cartas, 13 libros. Tengo que escudriñarlas para aprender y llegar al conocimiento de Dios. Segunda de Corintios dice que la nueva alianza, que somos parte de Cristo y que nos conduce a una vida de oración y servicio. Ese es el tema central de Segunda de Corintios. Y de Gálatas, lo que trata Gálatas, dice que escribe a los cristianos que empezaron a alejarse de lo que es el evangelio de Dios. Le está hablando a los Gálatas, hoy nos está hablando a nosotros, que tengamos cuidado. Escribe, dice, a los cristianos que empezaron a alejarse del evangelio, de la visión, de la fe en Cristo. Ojo, ¿te estás alejando en este mes de la visión del Señor Jesucristo? ¿De sus proyectos, de su palabra? Vaya, tome la Biblia y lea Gálatas, porque Gálatas escribe a los cristianos que empezaron a alejarse del evangelio, de la salvación, de la fe. Ojo con este mes, porque la Navidad es muy linda, pero en Dios es mucho más bonita. Reunidos en familia, qué bonito, compartir, dialogar, pasear, todo eso es muy lindo. Miren lo que trata el libro de Romanos. Dice, Pablo explica la profunda necesidad que todos tenemos acerca con Dios y a través del sacrificio del Señor Jesucristo. De esto trata el libro de Romanos. Colosenses, Pablo escribe que Jesús es el supremo sobre toda la creación debido a su muerte en la cruz. Dice que podamos vivir vidas que honren a Dios y que también nos muestra cómo hacerlo. Si ve, cada carta tiene una importancia. Recuerda que yo les había predicado del libro de Mateo. Mateo del 1 al capítulo 7, que habla sobre las enseñanzas, cómo vivir una vida cristiana empezando. Y del 8 en adelante dice que habla de cómo los envía preparados, cómo los envía ya y les enseña. Filemón también les enseñé, el libro de Filemón dice que la gente pensaba que porque iban a la iglesia, que porque tenían bien, estaban bien, porque tenían techo, porque tenían comida, ellos pensaban que estaban agradando a Dios. Y sabe, yo me he dado cuenta que nosotros muchas veces cerramos puertas por falta de conocimiento, cerramos puertas y no llegamos a la bendición por falta de conocimiento. Eso lo he podido yo ver en esta semana. Y que cuando vengo a la iglesia, el apóstol Pablo aquí me enseña, aquí en Colosenses me enseña la voluntad de Dios, el cómo vivir, el cómo honrar a Dios, el cómo venir a la iglesia preparado, qué hacer, todo eso. Y yo tenía un encuentro prácticamente con el Santo Espíritu de Dios.
Y me avergonzaba porque yo decía, nos falta mucho. ¿Por qué? Por algo el Señor Jesús dijo, nuestro Dios dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amada iglesia, si tú y yo logramos enamorarnos de este libro que es la palabra de Dios, si tú y yo logramos leer las cartas que escribió el apóstol Pablo, vamos a aprender demasiado. Yo digo por experiencia, es una parte bonita. Efesios, dice, los efesios se escriben no solo para los efesios, sino para todas las iglesias. Tito es una carta personal, está dirigido a un joven. Y así cada carta tiene un mensaje que nos enseña la importancia de leer las escrituras. Los animo, mis hermanos, a que escudriñemos la palabra de Dios, a que busquemos de la presencia de Dios, que cuando tú y yo buscamos de la presencia de Dios, mira, la incredulidad desaparece. ¿Por qué? Porque vamos a creer y vamos a tener fe, conocimiento en las escrituras. Eso va a pasar. El miedo se convierte en valor. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo y sabemos que cada paso que nosotros damos en Dios, nuestro Dios va adelante. El Espíritu Santo va adelante, abriendo caminos para nosotros. Pero todo eso lo logramos con el conocimiento de las Escrituras y podemos llenarnos de esa fe a través de su palabra. Pero si nosotros no tenemos el conocimiento, pues el miedo pues nos va a vencer y nos va a derrotar. Pero la incredulidad desaparece. El miedo se convierte en valor. La incertidumbre en paz. Mira, la tristeza en gozo. Porque cuando vienen las luchas, cuando vienen las dificultades, nosotros vamos a decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Que estoy pasando por la enfermedad, sí, todos pasamos por esa parte. Pero hay un Dios que murió en la cruz del Calvario. Por cada uno de nosotros dice que se llevó todas nuestras enfermedades. Este cuerpo va envejeciendo y como va envejeciendo se va desgastando y es obvio que vienen las dificultades, pero nosotros tenemos algo bonito, que tenemos a nuestro Dios, que nos ayuda, que nos llena de gozo, que nos sana, que nos levanta, que nos da la fuerza. Dice que la tristeza se convierte en gozo, la debilidad en el poder. Dice, todo esto pasa cuando tenemos un encuentro verdadero con Jesucristo. Esta es la palabra que tenía para esta noche, una palabra sencilla, la importancia de leer la palabra de Dios, el conocer. Cuando tú y yo conocemos, vamos a tener fe, vamos a tener conocimiento, vamos a tener revelación de la palabra de nuestro Dios. Recuerda que el apóstol oraba y cada vez que él oraba, él aprendía mucho, revelación, conocimiento y sabiduría. Y yo sé que todos estamos ahí en esa parte. Todos queremos aprender conocimiento, revelación y sabiduría. Pero ¿cómo se consigue, amada iglesia? Comiendo del pan todos los días. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de aquí. Nos llena de fe, nos llena de conocimiento y nos llena de valor para salir adelante. Amén. Vamos a estar orando en esta noche, dándole gracias a Dios por su palabra. También vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por este año que está terminando, por esta bendición tan hermosa, porque hemos podido y vamos a terminar un año en Dios. Eso es una bendición muy grande, eso es un privilegio demasiado grande, que todo el año estuvimos conectados con el Santo Espíritu de Dios y así vamos a terminar. Con el Espíritu Santo de Dios, felices y gozosos. Aquel que está enfermo, coloque la mano en la parte afectada. Aquel que no entiende la palabra, coloque la mano en su frente. Aquel que tiene su corazón duro, coloque la mano ahí en el corazón. Y aquel que
que quiera que Dios haga algo, coloque la mano en su corazón. Vamos a estar orando en esta noche por las peticiones. Vamos a estar orando. Vamos a estarle dando gracias a Dios por la sanidad. Yo lo desafío, coloque la mano ahí donde usted está enfermo y empiece a decir: Señor, tú te llevaste todas las enfermedades a la cruz del Calvario. Y por esta palabra, Señor, que tú dejaste, yo soy sano en el nombre de Jesús. Toda, Señor, toda dureza, todo lo que yo no entiendo, Señor, toda la dureza del corazón y todo lo que está pasando en mi cuerpo, Señor, yo lo llevo cautivo allí en la cruz del Calvario. Dígale: Señor, yo soy sano por tu palabra, yo soy libre por tu palabra, yo soy bendecido por tu palabra. Declárelo ahí con fe y créale a Dios. Créale a Dios, porque nosotros somos salvos por la fe y por el conocimiento de la palabra de Dios. Dígale ahora: gracias, Señor, porque tú te llevaste toda enfermedad a la cruz del Calvario. Y te doy muchas gracias, Señor. Ahora mismo soy sano, soy libre, Padre. Soy libre en el nombre de Jesús. Y toda incredulidad, todo lo que ha venido a mi mente, toda tristeza, toda agonía, Señor, todo lo que el diablo me dice y viene a mi mente, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Porque por esa sangre soy libre. Señor, gracias por mi familia. Dígale: gracias, Dios, por mi familia. Gracias, Señor, porque hoy he sido sano en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos que siempre han estado conectados. Oramos todos los días por los hermanos que se conectan. Que la bendición del cielo esté con nosotros. Que Dios me los bendiga y que Dios me bendiga. Amén. Buenas noches. Necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar, solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar. Fuego de Dios derramarás y mi alma te pedirá. Fuego de Dios, queremos fuego de Dios. Abre los cielos, envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios. A tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Hoy necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar. Solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar. Fuego de Dios derramarás y mi alma te pedirá. Fuego de Dios, queremos fuego de Dios. Abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios. A tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Agradecido estoy por lo que has hecho en mí, te debo lo que soy. Quiero decirte hoy que agradecido estoy por lo que has hecho en mí. Por eso con esta canción queremos pedirte